Pues seguimos con Wall Street en tono muy positivo, con subidas sobre todo importantes en la tecnología. El Nasdaq casi sube un 1,5%, 1,44%, pero hoy sobre todo la atención está puesta en una compañía, en Nvidia, publica hoy resultados después de que en los últimos días alcanzara incluso máximos históricos. Vamos ya a hablar con Ramón Bermejo, profesor de Mercados Financieros en la Universidad Pontificia Comillas. Ramón, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Wall Street parece que está acelerando. Esta semana el tono era distinto, el tono era de más incertidumbre, caídas en los últimos días, cerrando sesiones en rojo. Hoy parece diferente. ¿Cómo estás viendo de momento la sesión americana? Bueno, pues a ver, os voy a compartir, a ver si puedo, os estoy compartiendo este gráfico que debería verse en pantalla. No sé si es posible verlo. Creo Sí, que enseguida lo vamos a ver. sí, lo tenemos ahí. Bien, pues el análisis continúa siendo el mismo, es decir, tenemos el riesgo de que el mercado, a pesar de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que espero que en algún momento pues esta subida, bueno, pues amaine y por algún tipo de accidente en el mercado laboral probablemente, porque de hecho hoy, por ejemplo, Bloomberg ha adelantado una noticia en relación con el mercado laboral y dice que se van a revisar a la baja los payrolls, es decir, el informe mensual de empleo, en 306.000 a la baja. Será revisado a la baja en 306.000 puestos de trabajo. Es decir, los datos preliminares que se han publicado pues van a ser revisados a lo largo de este año en 306.000 puestos de trabajo a la baja, lo cual es un elemento favorable para que, es decir, no se ha creado tanto empleo como inicialmente se esperaba, y esto es un elemento favorable para que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés e incluso empiece a plantearse el movimiento ya de bajada. Entonces, en este contexto, también un contexto donde la inflación, como ya le hemos mostrado en sesiones anteriores, pues está mostrando esta tendencia bajista, el precio del gas natural continúa cayendo, es decir, hay un viento de cola ahí favorable, hay impulso de las energías renovables, todo esto va a hacer que, bueno, que cada vez haya menor demanda del gas natural y que esta tendencia bajista que vamos a mostrar ahora aquí en Europa, vamos a mostrarlo de nuevo. Vemos también el tema de Nvidia, que efectivamente, como habéis comentado, se va a publicar esta noche. Vemos el gas natural en Europa como, bueno, pues es un elemento muy importante a tener en cuenta. Vamos a verlo ahora en este gráfico. En las últimas sesiones habíamos tenido recuperaciones en el precio del gas natural porque una de las instalaciones que permite la producción del 10% de gas natural en todo el mundo, que están localizadas en Australia, pues hay hay riesgo de huelga. Todavía la huelga se está negociando, todavía no va a ser realidad. Y análisis técnico sugiere que el mercado del gas natural aquí en Europa todavía podría caer hacia el objetivo de este patrón de doble máximo hasta 17,35 euros megavatio hora. Todavía habría recorrido a la baja. Por tanto, en el momento que efectivamente el camino sea despejado en lo que se refiere a ese posible riesgo de huelga en Australia de los trabajadores de gas natural licuado, podríamos tener aquí una continuidad del movimiento a la baja, como mínimo hasta 17,35 euros megavatio hora. Ahora mismo el cierre de la sesión de hoy ha sido 36,78 euros y esto es un viento de cola muy favorable para la inflación aquí en Europa. Esto supondría una caída de un 52,24% como mínimo todavía. Y aquí el impulso de las energías renovables, motivado por la acción de Putin, y estamos tratando de cortar totalmente esa dependencia hacia Rusia, pues está facilitando, está generando este impulso, ¿no? Entonces, esto es muy favorable para la inflación. Por tanto, resumiendo, en lo que se refiere al índice SP500 continúa esperando, tal como también análisis técnico sugiere. Vamos a ver la serie semanal. Ahora mismo estamos viendo la serie semanal. Todavía hacia el objetivo teórico mínimo tendríamos un potencial de recuperación del 12,36% en el índice Nasdaq 100, de al menos un 9,48%. Esta es la serie semanal, este es el patrón de hombro cabeza hombro invertido que está recogido dentro de la prestigiosa certificación CFA para el nivel 1. Y efectivamente, bueno, pues tenemos también esta noche los resultados de Nvidia después del cierre del mercado a las 10 de la noche, hora española. Y lo que señala Bloomberg, que ya lo señalaba esta mañana en el Daybreak, en su resumen de noticias, es que,
bueno, pues los operadores de acciones están esperando, teniendo en cuenta la cotización de las acciones, perdón, la cotización de las opciones, se podría inferir, se puede colegir que los participantes en el mercado, los operadores de opciones están esperando una recuperación, una subida del 9,8% del valor de las acciones una vez que se publiquen los resultados. Eso es lo que está cotizando ahora mismo el mercado de acciones, el mercado de opciones en relación con esta compañía. Lo recoge aquí Bloomberg en esta noticia. Aquí lo señala. Dice el mercado Entiendo, de opciones, Ramón, que es por el sí, posicionamiento que están ahora mismo teniendo los traders operadores, de opciones. efectivamente, Se entiende, se da por hecho que esperan que el resultado sea positivo, el resultado de las cuentas de Nvidia, y que por lo tanto también se vea reflejado así en la cotización. efectivamente, Vale. concretamente el mercado de opciones está esperando que una vez que se publiquen los resultados, la acción todavía pueda recuperar un 9,8%. Eso es lo que está. Claro, ya estaría en máximos históricos absolutos, eso desde luego, sí. claro. Así es. Y esto es aquí es donde señala Bloomberg esta afirmación. Se prepara para un movimiento del 9,8% tras los resultados, pero un movimiento al alza del 9,8%. Eso Ramón, es lo más relevante de la noticia. Sí. Más allá de lo que ahora mismo se habla en Bloomberg sobre lo que están haciendo los traders, los que tienen más información, ¿qué podemos esperar de estos resultados? Aparte de que vemos que en el mercado hay bastante optimismo sobre lo que nos puede presentar hoy Nvidia, pero por dar alguna cifra, algún mensaje, alguna pista que tengamos que tener en cuenta cuando esta noche, en los primeros minutos, veamos esas cuentas, ¿alguna referencia importante en las cuentas de Nvidia? Bueno, yo creo que pueden salir buenas, pueden salir por encima de lo esperado. Ya dio un mensaje en su momento, está en la cotización de Nvidia, la serie diaria. Ayer alcanzamos nuevos máximos históricos intradía en 481,87 euros. Esto corresponde a la cotización de hoy día 23. Y el mercado aquí, bueno, análisis técnico sugiere que puede haber un tercer intento de rotura del 480,88. Por tanto, sí que, bueno, pues, ¿qué es lo que cabe esperar teniendo en cuenta esa revisión al alza que hizo la compañía en su momento y que generó este gap aquí en su momento, este gap alcista del mes de mayo? Bien, pues lo que espero es que, bueno, pues pueda haber cierta sorpresa positiva todavía respecto a las estimaciones de los analistas. Eso es lo que espero. Bueno, imagino también que... No, a pesar de que el mercado lleva esta subida acumulada. Sí. Perdona, Ramón. Decía que imagino que en los resultados y en la conferencia, sobre todo, de analistas, la palabra va a volver a ser un poco inteligencia artificial. Bueno, las palabras. En inglés la palabra AI, IA. Porque Nvidia al final, sobre todo por lo que ha subido este año, es por eso. Efectivamente, las palabras inteligencia artificial generativa, eso es. Y como consecuencia de esa fuerte demanda y que todavía estamos inmersos en esta demanda que todavía no ha terminado, bueno, pues todavía cabe esperar recorrido a la baja, no solamente, recorrido al alza en los resultados y también recorrido al alza en la cotización, es decir, dejamos este hueco motivado por esa previsión al alza de los resultados, de los ingresos para este año que hizo la propia compañía, que ha sido el germen de esa recuperación, de este hueco que dejó en la sesión del día 25 de mayo. Y bueno, pues esto todavía no ha terminado. Es decir, lo que cabe esperar es que, bueno, pues todavía tengamos un tiempo importante de demanda de estos microchips que fabrica Nvidia, que igual que en su momento lo tuvimos también para las tarjetas gráficas que fabrica la compañía para el gaming, y no solamente para el gaming, sino también para cualquier laptop que necesite determinadas funcionalidades muy exigentes, ¿no? En cuestión de tarjeta gráfica, ¿no? Luego también se utilizaron en su momento para el tema de del Bitcoin. Y bueno, pues estamos en este movimiento y nada hace pensar que este movimiento ha terminado. Es decir, todavía hay recorrido al alza porque esta demanda de estos microprocesadores no ha terminado. Por tanto, y lo que le cabe esperar al menos durante un periodo todavía largo es que esto continúe. Por tanto, bueno, pues todavía cabe esperar aquí optimismo en esta compañía, en los resultados de la compañía hoy. Y que pueda batir. Pues lo veremos esta noche. Efectivamente, lo veremos esta noche, a ver si con esos resultados Nvidia consigue batir expectativas y
seguir en ese proceso de marcar nuevos máximos históricos. Más allá de compañías, también quería preguntarte, Ramón, por algunos datos de esta tarde, datos de PMI de Estados Unidos. En términos compuestos, PMI compuesto de S&P Global de Estados Unidos ha salido en 50,4, es decir, una caída bastante significativa de más de 1,5 puntos respecto al dato que teníamos anteriormente. Claro, esto significa estar un poco al borde de lo que es terreno de contracción económica. En términos de servicios también se ha caído bastante el dato de PMI. En términos manufactureros todavía estamos por debajo de 50. ¿Qué sensaciones tienes al conocer este dato? Porque por lo menos en Wall Street tampoco ha afectado mucho. Esto, digamos, podría ser argumentos para que la Reserva Federal también tome conciencia de que la situación se está debilitando, como no podría ser de otra forma. Ya comenté que un nivel de 5,5% es lo suficientemente restrictivo y citaba a Rafael Bostic, que es miembro de la Reserva Federal, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, donde señalaba que, por un lado, tenemos el tipo de interés nominal, que es el 5,5%, si le restamos la inflación y la inflación está decayendo, como hemos visto anteriormente en ese gráfico, tenemos un tipo de interés real cada vez más alto porque el sustraendo de la resta está decayendo, que es la inflación. Por tanto, el tipo de interés real cada vez es más grande, ¿no? Entonces, él proponía que, bueno, pues que deberíamos esperar y ver, que no deberían subirse los tipos de interés más, puesto que además él citaba que los historiadores y los académicos habían concluido que a lo largo de la historia, los que han estudiado la Reserva Federal, el comportamiento de los ciclos de endurecimiento de la política monetaria, pues habían concluido que siempre la Reserva Federal, la mayoría de las ocasiones, se había extralimitado en la subida, es decir, se había excedido en la subida en su afán de luchar contra la inflación, y eso había generado en algunos casos pues una recesión más grave de lo que debería haberse producido, ¿no? Como consecuencia de esa subida de los tipos de interés. Hay que recordar a nuestros amigos y seguidores, para que lo entiendan telegráficamente, que tiene dos efectos perniciosos la subida de tipos de interés, y esto es lo que acaba generando destrucción de empleo. Uno, frena en seco la inversión empresarial. Dos, frena en seco el consumo, puesto que aquellos particulares, aquellos ciudadanos que se quieren endeudar para comprar algo, cada vez les resulta más caro, con lo cual no lo compran, esperan, y esto genera pues que las empresas tengan menores ingresos, tengan también los mismos gastos con los mismos trabajadores, que cada vez pues hacen menos porque están más ociosos, y las empresas tengan que recortar personal, y por tanto, bueno, pues cada vez lo que cabe esperar es que esta creación neta de empleo no agrícola dentro de la empresa privada que estamos viendo mensualmente vaya decreciendo, como ya mostraba también la semana anterior. Por tanto, los datos que hemos tenido hoy, esto es el histograma de que cada vez se va creando menos empleo. Este es el 5,5% en esta línea de color morado, y efectivamente la Reserva Federal, desde que empezó este ciclo de endurecimiento de la política monetaria en marzo de 2022, como ven, pues la creación neta de empleo cada vez va decayendo, que es algo que históricamente siempre ha pasado y que finalmente culminará con destrucción de empleos, y finalmente la Reserva Federal no toma, bueno, pues no se conciencia de que esto va a volver a ocurrir y empieza a bajar los tipos de interés, como hizo Greenspan en el año 95. Antes de que empezase a destruirse empleo de manera notable. Esta mañana, Ramón, en relación con... Sí. No, perdona, continúa sí, y enseguida te pregunto. Sí, en relación con los datos de PMI, efectivamente hemos tenido el de Estados Unidos, que se ha publicado a las 15:45 hora española. Aquí tenemos la previsión, la survey de Bloomberg, y este es el resultado del dato, que efectivamente en los dos ha salido por debajo de lo esperado. El de servicio, el manufacturero está efectivamente, como bien señalas, en terreno contractivo porque está por debajo de niveles de la lectura de 50, y luego el sector servicios, el manufacturero en 47 y el sector servicios todavía está en niveles de 51, y los dos efectivamente han salido por debajo de la previsión. Y bueno, pues efectivamente ya cerca de niveles de 50, y esta mañana a las 9:15 hemos visto el de Francia, que aquí ha salido un dato mixto. Uno ha salido más alto, el manufacturero se espera 45, ha salido a 46,4, y el sector servicios ha salido por debajo. Esta era la previsión, 47,5, ha salido a 46,7. Un cuarto de hora después hemos conocido el de Alemania, que también ha salido mixto. Se esperaba 38,8 para el manufacturero, ha salido 39,1, y servicios se esperaba 51,5, ha salido 47,3. Aquí tenemos también los dos en Alemania por debajo de 50. Por tanto, también esto debería ser tenido en cuenta por el Banco Central Europeo, también para no excederse en este ciclo de endurecimiento, porque finalmente el resultado puede ser el mismo que el de la Reserva Federal, es decir, acabar destruyendo empleo, ¿no? Por tanto, tenemos que evitar por todos los medios llegar a ese punto y volver a repetir la historia que se ha estado repitiendo en Estados Unidos desde 1954.
que todos los ciclos Ramón, de endurecimiento han generado destrucción de empleo. Sí. lo has dicho en varias ocasiones a lo largo de esta intervención, has citado el hecho de que quizá la Fed debería empezar a replantearse un poco el movimiento en los tipos. Esta semana en Jackson Hole, el viernes habla Powell. ¿Esperas que haya algún mensaje de Powell en este camino, donde podamos percibir que Powell no quiere ser ya tan restrictivo, que quiere empezar a detenerse un poco con esas subidas, que parece que ya eso está bastante más, se da bastante más por hecho en el mercado, pero no sé si a lo mejor necesitamos que Powell sea bastante más contundente con esto? Sí, efectivamente, Jerome Powell, este viernes, el día 25, a las 16:05, participa en esa conferencia en Jackson Hole. Esto está calendarizado, ahora mismo no lo tiene Bloomberg aquí calendarizado, pero bueno, esta mañana lo tenía, vamos a buscarlo aquí en indicadores macroeconómicos. Pero efectivamente está para este viernes, el día 25. Vamos a ver si lo tiene aquí. Vamos a introducir aquí la parte de bancos centrales. Y tiene, sí, efectivamente, ya lo han pasado a la parte de indicadores y dentro de bancos centrales. A las 17:05 hora española, este viernes. Bien, pues efectivamente aquí podría aprovechar la ocasión para, siempre va a reiterar ese compromiso que tiene la Reserva Federal en su lucha contra la inflación dentro de ese segundo mandato que tienen. Recordar que el primer mandato es el máximo, es un mandato dual otorgado por el Congreso norteamericano, que es preservar el máximo empleo, el pleno empleo, y por otro lado luchar contra la inflación y mantenerla en el objetivo del 2%, estable en el 2% en el largo plazo, ¿no? Entonces, sí que podría aprovechar la oportunidad para decir que, aunque efectivamente, la inflación todavía continúa por encima de los niveles requeridos por la Reserva Federal, pero podría dar unas palabras de optimismo de que efectivamente, vamos en la buena dirección. Y podría señalar que, ojalá lo diga, que este ciclo de endurecimiento está cercano a su fin, ¿no? Entonces, simplemente con esas palabras ya sería unas palabras muy positivas, la recogería muy positiva la renta variable, ¿no? Y es algo que no podemos descartar, puesto que hemos tenido, como he señalado antes, aquí esta noticia esta tarde, donde la creación neta de empleo se va a reducir en 306.000 personas este año. Aquí lo he señalado antes, dice, será revisado a la baja en 306.000 personas. Y estos son, son malas noticias para el mercado laboral, pero buenas noticias para la Reserva Federal de que efectivamente está consiguiendo flexibilizar el mercado laboral para evitar que haya tensiones inflacionistas, es decir, está generando un mayor número de despidos, se está creando cada vez menos empleo y esto frena la inflación salarial, que es lo que pretendía con este ciclo de endurecimiento, ¿no? Por tanto, sería... Sí. Adelante. No, iba a decir que iba a ser ya la primera de las primeras veces en año y medio que llevamos ya un poco más de subidas de tipos cuando empecemos ya a ver los primeros efectos, ¿no? También sobre el mercado laboral. Sí. Siempre va con un decalaje, pero finalmente el mercado laboral acaba sufriendo y en el momento que empieza a destruirse empleo, además cunde el pánico en la renta variable porque es un dato muy negativo para la economía norteamericana, especialmente para la economía norteamericana. ¿Y por qué es muy malo especialmente para la economía norteamericana? Pues vamos a ver GDP, Producto Interior Bruto norteamericano, y esto es muy sencillo de explicar. Vamos a verlo aquí rapidísimamente. Hay que recordar que el 70% del PIB norteamericano es consumo privado. Voy a mostrar aquí la cifra para que también esto es un dato muy relevante. Vamos a verlo aquí. Este es el desglose del Producto Interior Bruto. Este es el total, 20.404, y la partida del gasto en consumo personal pesa nada menos que 14.418 billions de dólares. Entonces, esto supone en torno al 70-71% de la economía norteamericana. Entonces, ¿por qué es tan importante el mercado laboral, la salud del mercado laboral? Porque estos 14.418,8 billones de dólares están soportados porque las personas, los ciudadanos norteamericanos tengan trabajo para poder comprar bienes duraderos, no duraderos, durable goods, non-durable goods y servicios. Entonces, fíjense que el 70-71% del PIB norteamericano y
pues está soportado por el consumo privado. El consumo privado, para que haya consumo privado hace falta tener empleo, y no hay nada que erosione más la capacidad del poder adquisitivo de una familia que es carecer de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y por eso la renta variable ante un dato de destrucción de empleo reaccionaría muy mal, como por ejemplo reaccionó mal en agosto del 2007, cuando tuvimos la primera destrucción de empleo, y ya tuvimos ahí el primer susto, aunque luego recuperó empleo hasta finales del 2007, luego a partir de enero de 2008 empezó con una destrucción masiva de empleo. Y esto es lo que la Reserva Federal todavía está en su mano pararlo. Entonces, estaría bien que Jerome Powell le dijera alguna palabra bonita en relación con que están cerca del pico, del máximo de este ciclo de endurecimiento, y que, bueno, pues podría estar este ciclo cercano a su final, ¿no? Pues efectivamente, el mercado lo que espera es palabras bonitas, ¿no?, de Jerome Powell. Ramón Bermejo, profesor de Mercados Financieros en la Universidad Pontificia Comillas. Como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros seguimos pendientes, por supuesto.